ver, recuerde este dato, solamente 23 municipios de los 339 que tenemos en el país se han movido. Algunos han ido de riesgo alto a riesgo medio, muy pocos han moderado, pero de moderado y de medio sí han ido también a alto. No ha habido mucho cambio en ese sentido. Estamos esta noche con don Samuel Doria Medina, quien viene como empresario, para que podamos hablar de qué va a pasar después de este coronavirus. ¿Cuándo se va a terminar? No lo sabemos. Según la OMS, vamos a vivir eternamente con este virus, que es una forma de, no sé si usted comparte conmigo esto, don Samuel. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Miriam, y buenas noches a todos los televidentes. No sé si usted comparte este criterio conmigo. ¿Es una forma de seguirle metiendo miedo a la gente para que nos quedemos en casa, no sé si hasta el próximo año? Ha salido ayer un artículo en el Economist, esta revista inglesa tan prestigiosa, donde sostiene y dice: Bolivia tiene un sistema de salud tan precario que su única defensa es el lockdown, la cuarentena, ¿no? Pero yo veo, Miriam, de que tal vez hay muchas autoridades que hablan de mantener la cuarentena rígidamente, pero en los hechos no se está dando eso, ¿no? Está trabajando la industria, está trabajando la construcción. He escuchado que a partir del lunes salen los gremiales. He escuchado al gobernador de La Paz que dice que van a hacer un protocolo para el transporte interprovincial. Entonces, estamos avanzando, pero yo diría a la boliviana. A la boliviana se dice: se mantiene la cuarentena una semana, 10 días más, pero se permite que muchos sectores operen. Yo personalmente sería de la idea de tener un índice que sea más acorde a la realidad, porque con el índice que ha sacado el Ministerio de Salud, La Paz va a pasar a otro nivel en el mes de diciembre. No tiene sentido. Entonces es un índice muy rígido. Y por la otra parte, la gente está saliendo a trabajar. Ya no se puede pensar de que vamos a llegar la próxima semana a los 60 días de cuarentena. Entonces yo veo de que hay un desescalamiento, como llaman los españoles, a la boliviana, que es decir, se mantiene la cuarentena, pero pueden salir a trabajar. Pero complicado, porque hay muchos sectores que no están pudiendo hacerlo, don Samuel, y usted sabe perfectamente, usted mismo lo ha dicho cuántas veces, que tenemos una economía informal de un 60-70% en el país, y esa es justamente la gente que no está pudiendo salir a trabajar, a generar sus recursos. Tampoco hoteleros, tampoco artistas. Es un gran grupo de personas que en este momento necesitan pues generar ingresos para su casa. No coincido contigo, Miriam, porque creo que justamente los sectores informales son los que están saliendo a trabajar. Ahora que no haya mucha actividad puede ser otro problema, pero los sectores informales son los que están saliendo. También el sector cultural ha empezado a reaccionar. Por ejemplo, esta noche ha habido un concierto en el Teatro Municipal de jazz, si no me equivoco, donde se cobra una entrada, pero uno puede verlo desde la casa. Claro, por internet. Por internet. Entonces empiezan a darse estas reacciones de diversos sectores, pero coincido contigo de que hay sectores como la hotelería, el turismo, cultura, deportes, que no tienen posibilidades, no tienen salidas y van a tal vez que tener una cuarentena larga. Pero es que son sectores justamente que ya no pueden solventar más. Ya son 2 meses que están parados, 2 meses que no tienen mayores ingresos. Y usted sabe, el bono, si bien los bonos que han recibido ha sido para paliar en algunos días, digamos, la emergencia, pero más nada se necesita para el médico, porque las emergencias médicas siguen, el dentista sigue, a la gente le sigue doliendo las muelas. Hay problemas para seguir llenando la canasta en la casa. No hay duda de que hay sectores que van a ser más fuertemente golpeados que otros. Y no es por la cuarentena, sino es porque cuando se diga se abre, la gente tiene temor y va a tener temor de ir a lugares donde haya mucho público. Entonces, para esos sectores tendrá que haber un apoyo especial. Por ejemplo,
yo hablaba con gente del sector del turismo y tienen ideas interesantes, me mencionaban y me decían, por ejemplo, nosotros necesitamos ese crédito para salarios no solamente por 2 meses que ha durado que va a durar la cuarentena, sino por un tiempo más largo que vamos a tardar en reanudar nuestras actividades porque no vamos a tener público. Exacto. Entonces me parece razonable ese tipo de medidas, pero ya son más específicas. Ahora hay que ir viendo qué va a pasar de aquí a unos meses, cómo reactivamos la economía. ¿Qué ha pensado usted como empresario? ¿Qué dicen sus colegas? Mira, Miriam, yo creo que en este momento lo más importante es tratar de reanudar la producción. Una vez que se reanude la producción de la mayor cantidad de sectores, estos a su vez demandan insumos, demandan una serie de productos que van a ayudar a reactivar a otros sectores. Está claro de que vamos a tener una contracción, vamos a tener unos meses difíciles en el año 2020 y el Estado tendrá que estar para ayudar a los sectores más golpeados. En una etapa inicial se ha ayudado a los más vulnerables. Ahora habrá que pensar en cómo ayudar a los más golpeados. He escuchado que el nuevo ministro de Producción, Óscar Ortiz, se está reuniendo con los sectores, se está escuchando y seguramente tomarán medidas para ayudar a esos sectores hacia adelante. Pero también está la capacidad, la creatividad, la inventiva de la gente. Por ejemplo, yo escuchaba de que los expertos, los médicos, dicen que estas cámaras de desinfección no son adecuadas. Exacto, no son adecuadas para la salud, pero muchos ya han hecho esas cámaras y demás. Por ejemplo, yo creo que va a ser muy interesante si rápidamente ellos, en vez de echar agua con lavandina, ponen lámparas de luz ultravioleta, que es otro desinfectante, y de esa manera, para entrar a algún lugar público, tengamos que pasar por una cámara con luz ultravioleta que da esa posibilidad de desinfección sin afectar a la salud de la persona que pasa. Bueno, es verdad que la crisis puede generar otro tipo de oportunidades, ¿no es cierto? Pero no todas las personas ven, digamos, esas oportunidades en este momento. Hay muchos que sí lo han logrado, los que están haciendo los trajes de bioseguridad para todo el público, barbijos, las máscaras, en fin, ellos sí, digamos que han logrado paliar un poco este tiempo de conflicto que tenemos a nivel mundial. No hay duda de que estamos siendo testigos de cambios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en varios sectores, si no hubiera habido esta pandemia, hubiera habido un cambio que hubiera tomado varios años. Pero la pandemia está obligando a cambiar rápidamente. Por ejemplo, el trabajo desde la casa. En nuestro país parecía un tema muy lejano. Pero la cuarentena y la pandemia ha obligado a muchas personas, especialmente profesionales, a trabajar desde su computadora, desde su casa, que de otra manera tal vez lo hubiera hecho de aquí a muchos años. O lo mismo, he leído que una aerolínea que pensaba cambiar varios aviones que consumen mucha gasolina en varios años. Pero ante la pandemia, ante la menor actividad en esa industria que también está muy golpeada, han decidido no sacar los aviones que gastan mucha gasolina y utilizar solamente los aviones más modernos que son más eficientes en el uso de combustible. Entonces así se están dando una serie de cambios más rápidos en nuestras vidas que normalmente hubieran tomado 3 a 5 años. Los hemos resuelto en 3 semanas, ¿no es verdad? ¿Qué opina usted? Perdone que le interrumpa. ¿Qué opina usted? Porque ya que estamos hablando de esto, hay varias ideas. Hemos hablado ya de lo de Suecia con el hecho de no haber tenido cuarentena y lograr una inmunidad colectiva. El caso de Israel, usted se debió enterar. 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo, donde todos van a trabajar normalmente. 4 días, pero nuevamente se quedan 10 días en cuarentena, otra vez salen 4 días a trabajar. Al parecer les está rindiendo buenos resultados.
No hay duda de que todos están viendo cómo volver a la normalidad, al trabajo. A unos les está yendo muy bien, a otros no tanto. Por ejemplo, hemos visto el caso de Chile, de Santiago, donde abrieron ciertas condiciones, no con el debido cuidado, y han subido de manera alarmante los casos de infectados. Recién hoy empiezan una cuarentena total, a partir de esta noche, ¿no? Entonces creo que es importante de saber de que hacia adelante vamos a volver a trabajar. Va a haber algún lugar donde tal vez suban los casos, se va a tener que cerrar, pero si todos somos responsables y utilizamos el barbijo, nos lavamos las manos, la distancia, vamos a tener que aprender a vivir con este virus. Un tema interesante, Miriam, leí un artículo que salió en el New York Times esta semana. Había habido historiadores de la medicina. Sí. Y una de estas personas decía de que estudiando las otras pandemias, efectivamente tienen que bajar los casos, encontrarse vacunas, pero también hay un factor social muy importante. Cuando la gente aprende a convivir con una enfermedad, es cuando se acaba realmente la cuarentena. Esa es la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Y eso es lo que también deberíamos intentar tener en nuestro medio. Pero obviamente cuidarnos, evitar el contagio. En cierta medida, lo que dicen el distanciamiento social podría evitar, digamos, que una persona se infecte, ¿no es cierto? Hay muchas ideas que están surgiendo, mucha información que se está recibiendo a través de los científicos, de quienes están evidenciando qué es lo que está pasando en nuestro país, pero en sí, algo que nadie sabe qué va a ocurrir es con la economía del mundo y con la economía de los diferentes países, don Samuel. Miriam, yo creo que después de 2 meses hay una idea un poco más clara de lo que va a pasar con la economía mundial. Primero, ante todo, el problema es el año 2020. Sí. El año 2021 va a haber un crecimiento y una recuperación muy rápida, porque alguien hacía un apunte en otras crisis, en otras situaciones difíciles, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. La recuperación toma mucho tiempo porque se destruye la infraestructura, se destruyen puentes, fábricas, pero aquí no se ha destruido nada. Entonces, una vez que se vuelva a trabajar, vamos a volver a los niveles de producción. Este año nos va a costar, pero el siguiente año vamos a tener crecimiento, vamos a tener una recuperación, y a nivel internacional cada vez se van dando mayores posibilidades, no solamente de préstamos, sino yo creo que va a ser posible que los pagos que teníamos previstos para el año 2021 puedan postergarse, así como se han postergado los pagos para los emprendedores bolivianos en el sistema financiero. También a nivel internacional van a haber facilidades. Usted me ha leído el pensamiento, porque quería justamente preguntarle esto: ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? Porque nos estamos prestando una cantidad terrible de dinero. Escuché el otro día lo que dijo el presidente de El Salvador. Primer mes sin prestarnos, segundo mes sin prestarnos, tercer mes sin prestarnos dinero de la cooperación internacional. Nosotros hemos necesitado prestarnos, evidentemente, para cubrir todo este momento. Terrible, nuestra deuda externa. Bueno, pero si uno se presta porque hay una enfermedad, si uno se presta para mejorar los hospitales, para tener más equipos, yo creo que está justificado. Si uno se presta para hacer canchas de fútbol, le va a ir mal, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no tenemos niveles todavía preocupantes de endeudamiento. Entonces, esta crisis vamos a poder pasarla, vamos a poder salir adelante prestándonos dinero. Y lo que tú decías hace un momento, hay sectores que van a perder su trabajo. Por eso la presidenta Áñez ha anunciado que va a haber un fondo de empleo donde se va a dar empleo a corto plazo a las personas que hayan perdido su trabajo, porque algo que los economistas hemos aprendido es de que cuando hay una crisis, la producción vuelve por ascensor, pero el empleo vuelve por las gradas.
Entonces la producción se podrá recuperar más rápido, pero el empleo va a tardar un poco más. Entonces por eso tiene que haber un alivio de parte del Estado para las personas que queden sin trabajo. Gracias por haber venido esta noche. Gracias a usted y buenas noches.